Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar la charla de los químicos de limpieza. Esta charla se ha realizado al menos en 3 oportunidades con el proveedor de químicos del cliente. Sin embargo, me he visto en la necesidad de reforzar el tema, ya que aún muchos de ustedes no tienen claridad de qué químico usar en cada superficie. ¿Dónde aparece esta información? Esta información aparece en el programa de limpieza, así que es muy importante que puedan tenerlo al alcance mientras vamos revisando cada diapositiva. Espero que ya todos tengan impreso el programa de limpieza. El programa de limpieza es este. Son 2 hojas donde aparecen las áreas a limpiar, las superficies, la frecuencia, el método de limpieza, los químicos y sus diluciones, y tiempos de exposición o tiempos de contacto. Este programa es el que Bimbo nos envió a nosotros para poder hacer nuestras tareas de limpieza. Este programa es tan importante porque menciona claramente qué químico utilizar en cada superficie. ¿Ok? Más adelante vamos a revisarlo con mucha detención cada superficie que está plasmada acá, ¿ya? Pero para que ustedes tengan mucha claridad de que este programa es muy valioso. Es valioso porque te enseña y te dice cada químico que vas a utilizar en cada superficie. ¿Qué dilución es la que vas a usar? ¿Y cuánto tiempo debes exponer este químico para que quede limpia la superficie? ¿Cuánto es su tiempo de acción antes de que tú realices la acción mecánica? También habla del sanitizante. Hay áreas que nuestro cliente Bimbo pide que saniticemos. Puede ser el ambiente o puede ser en la superficie. ¿Ok? Vamos a revisar también la tabla de productos químicos que viene a continuación. Yo no les pedí que la imprimieran, pero ustedes también la tienen allá o la deberían tener. ¿Ya? El que no la tenga, después de que realice la charla, me tiene que avisar. Tanto el programa como la tabla que vamos a ver a continuación deben estar en la bodega de los químicos. ¿Ok? Bueno, acá está la tabla de químicos Protexa. Este documento también lo deberían tener impreso, como les decía, en la bodega. Esta tabla menciona todos los productos que ustedes deberían tener en la bodega. Si no lo tienen, ustedes deberían pedirlo al administrador y a su supervisor, porque deben tener el stock de eso. Este es un extracto nada más de la tabla, es para mostrárselas que ustedes deben tenerla ya. En esta tabla dice la descripción de cada detergente, la aplicación, ¿ya? Por ejemplo, el Texapower dice que es para los basureros, todos los basureros. El uso que se le da, o sea, de forma diaria, podemos usarlo. Nosotros los basureros los lavamos, sí, de forma semanal. Así que esa frecuencia no la consideren, o sea, uno puede usarlo de forma diaria, pero esto recuerda que fue lo que nos entregó nuestro proveedor, ¿ya? Nosotros lavamos los basureros de forma semanal. La concentración en la que se debe usar al 4%, ¿qué pp debemos usar? Esto es súper importante, chicos. Cuando le pregunten, ¿y qué pp tiene que usar? Los que me dice nuestra tabla de químicos Protexa, que son los que salen acá. Antiparras, mascarillas desechables quirúrgicas y guantes desechables. Eso es lo mínimo que nosotros tenemos que tener en nuestra bodega de químicos para manipular estos químicos industriales, ¿ok? Porque nosotros usamos químicos industriales, no químicos de hogar. Por eso es tan importante el uso de los EPP. Esta tabla también indica la dilución, qué pH tiene nuestro producto y el rombo de seguridad para nuestra salud, ¿ya? Cuando el azul es 1, es bajo el riesgo que tenemos frente a nuestra salud. Cuando el rombo tiene un 4, el rombo azul tiene un 4, es muy peligroso. Por lo tanto, sí o sí,
se tiene que manipular con sus EPP. El rango va de 0 a 4, siendo 4 el más peligroso para nuestra salud. Entonces, por eso es muy importante que este documento igual lo tengan, porque indica los productos que usamos, las aplicaciones en lo que tenemos que usarlo o las recomendaciones que indica el proveedor en que podemos usarlo, los EPP y las diluciones. ¿Ok? Como les decía en la diapositiva anterior, nosotros debemos tener ciertos elementos de protección personal para poder manipular los químicos. Estos elementos son los guantes de nitrilo, que tienen que estar autorizados por el ISP, ya que nosotros ocupamos químicos de uso industrial. No son químicos domiciliarios o de uso de hogar, ¿ya? Son químicos fuertes que te pueden causar daño. Entonces debemos tener estos implementos. Estos implementos los entrega el cliente. Así que cuando va el supervisor, debe juntarse con el cliente, debe revisar con ustedes si tienen el stock de estos implementos y solicitarlos de manera formal. Yo sé que ustedes hablan con el administrador de cada sucursal, obviamente ustedes también se lo pueden pedir, pero si no hay ninguna respuesta y no llegan estos implementos, usted apenas vaya al supervisor, informarlo. Y también informárselos por WhatsApp, llamarlo, que usted no tiene estos implementos. Es muy importante la comunicación. Él también tiene comunicación directa, el supervisor, con el administrador para poder levantar estos temas. Y como les digo, los químicos son de uso industrial, por lo tanto necesitamos que usted tenga sus guantes de nitrilo, su mascarilla quirúrgica y los lentes de protección contra químicos. Es fundamental para poder hacer las diluciones todos los días. Para la manipulación de los químicos y la dilución de estos, debemos usar dilutores. Los dilutores son un equipo que está automatizado en el cual se va a entregar directamente la dosis que debe tener el producto para poder ser usado sobre las superficies. Los dilutores están implementados en algunas sucursales, en las que son mucho más grandes en tamaño y en venta, como Viña, Santiago, Concepción, La Serena. El resto de las sucursales debe utilizar implementos manuales para hacer las diluciones. ¿Cuáles son estos implementos? Deben ser una bomba manual, un jarro graduado de litro, una jeringa al menos de 50 ml y un embudo. Estos implementos los tiene que proporcionar el cliente. Cada vez que vaya el supervisor y si a ustedes les falta alguno de estos implementos, ustedes deben indicarlo. ¿Ok? Yo sé que algunos puede que todavía no tengan todos estos implementos, así que es hora ya de poder indicar al supervisor que ustedes no tienen los implementos para poder diluir. Los siguientes son los químicos de limpieza que cada uno debe tener en sus bodegas. Siempre debe haber stock de esto. Debe haber Texa Nafrutal, Texa Neutro, Texa Power y Texa Dry. Texa Glass, desincrustante, silicona crema y Texa Food A. Todos estos son los químicos, como les decía, que deben tener ustedes en su bodega. Y como consejo, siempre los químicos deben permanecer bien cerrados. Siempre deben tener etiquetas legibles. Y cada vez que lleguen, ustedes deben verificar que venga la fecha de vencimiento impresa y obviamente que no estén vencidos. Si está vencido, el producto se tiene que devolver al proveedor. No se puede utilizar porque no va a tener el efecto, ¿cierto?, de remover la suciedad ni de matar los microorganismos. Vamos a entrar de lleno a revisar el programa en este momento. El programa fue creado por Bimbo. Ellos nos mandaron este programa y es lo que se debe respetar por contrato. En este programa se indican las áreas y las superficies. Estas superficies, ¿cómo se deben limpiar? Según lo que aparece acá. Higienización dice químico. ¿Qué químico? El Na-frutal. Con eso limpiamos los pisos de oficina. ¿Con qué dilución?
acá aparece 40 cc por litro de agua. ¿Cuánto tiempo lo debo tener en contacto con el piso para que me retire toda la suciedad? 5 minutos. Luego de eso puedo hacer acción mecánica y enjuagar. ¿Ok? También habla de la sanitización del lugar. Ya no del piso, sino porque aquí dice uso ambiental. Para sanitizar el ambiente de la oficina debo usar el T-Food A, que es un producto que no se diluye y se aplica directo al ambiente. Luego me menciona las escaleras. ¿Cómo limpio las escaleras? Se limpia con el NA frutal nuevamente. Siempre se va a trabajar en la misma dilución. Y después, una vez limpio, se le aplica la silicona crema a las gomas de la escalera. Entonces, todos los días usted debería limpiar la escalera con el NA frutal y luego aplicar la silicona crema. Con una cantidad adecuada de que no quede rebaloso, ¿ya? Solamente que quede visualmente limpio, renovada la silicona, o sea, renovada la goma de la escalera. Vamos a saltarnos retiro de basura porque no aplica. Después vienen los pisos de las salas de reuniones y las salas de capacitaciones. También indica que hay que limpiarlo con NA frutal. Luego vienen los vidrios, superficies vidriadas, divisionales, puertas, ventanas. Ocupamos el T-Glass. ¿En qué concentración? En la que nos dice acá. 500 cc por litro de agua. ¿Ok? Luego vienen los basureros. Este punto es muy importante, chicos, porque yo he visto que los basureros todavía no tienen claridad con qué limpiarlos. Se limpian todos los basureros de la planta con el T-Power, que son y se diluye en 40 cc por litro de agua. Esa es la forma de prepararlo. Más adelante vamos a revisar cómo prepararlo porque aquí estamos hablando de 1 litro. Después les voy a explicar cuando tenemos envases mucho más grandes cuánto sería la cantidad. Pero cualquier basurero que yo quiera limpiar es con T-Power. Voy a volver al tema de los pisos de oficina. Yo sé que mucha gente no quiere ocupar el NA frutal porque el NA frutal le da espuma, que no brilla. ¿Por qué pasa eso? Porque ustedes están ocupando una dilución que no corresponde. Es muy importante el tema de las diluciones que sean acordes a lo que dice acá, ¿ya? Como les decía, después vamos a revisar cuánto es lo que tienen que preparar o adicionar de químico para una cantidad mayor que 1 litro de agua. Pisos de oficina. También he escuchado que hay gente que ocupa el Power, hay gente que ocupa el Dry. No, chicos. Lo que dice acá es lo que tienen que usar. NA frutal o NA frutal que algunos le dicen, que es lo mismo. Mobiliario. Vamos al mobiliario. ¿Cómo limpiamos el mobiliario? ¿Qué químico usamos? El silicona crema. Yo sé que mucha gente también no quiere usar el silicona crema porque deja manchado, muy grasoso, ¿ok? Pero la cantidad que tienen que usar es la mínima. Evalúen ustedes ahí cuál es la cantidad adecuada para aplicar en las superficies del mobiliario, ¿ya? Si ya no se puede, si aunque le coloco muy poquita cantidad de silicona crema, igual queda grasoso, vamos a ocupar el Dry para limpiar las superficies del mobiliario. Pero lo que pide realmente Bimbo es la silicona crema. Mobiliario cualquiera sea este. Recuerdan ustedes que yo en la rutina semanal les coloqué mobiliario. Decía sillas, escritorios, partes bajas de las sillas, repisas, cuadros, lámparas, ¿cierto? Un montón de accesorios que pueda tener la oficina, pero en sí el mobiliario, todo lo que sea madera, se tiene que limpiar con silicona crema. ¿Ok? Eso es lo que pide aquí. Finalmente sale el gimnasio, que es un área que casi nadie tiene, pero se limpia con el NA frutal, el T-Dry para las máquinas y el T-Glass para los espejos. Esta es la forma, no hay otra para usar los químicos en las superficies
de cada área. Continuamos ahora con instalaciones del personal, esa área. Las instalaciones del personal, ustedes en las rutinas de limpieza incluyen todos los baños y los comedores. Por lo tanto, aquí en el programa van a aparecer esas superficies y vamos a revisar con qué tenemos que limpiar. Todos los urinarios y WC o tazas de baño se limpian todos los días con el NA frutal en la concentración 40 cc por 1 litro de agua. Se deja actuar 5 minutos, se enjuaga y luego se aplica el T-Food A, que es un sanitizante que se usa sin diluir, se saca directo del envase y se aplica sobre la superficie de del urinario y del WC. De esa forma se limpian estas superficies. Ahora, más abajo donde dice químico dice NA frutal, después dice desincrustante. Ese desincrustante, donde dice entre paréntesis semanal, se ocupa de esa forma. O sea, una vez a la semana, cuando ustedes hacen la rutina semanal, aplican el desincrustante en el urinario del WC. ¿Cómo y en qué dilución? 100 cc por litro de agua. Se deja actuar 5 minutos, no se deja actuar más tiempo, porque son corrosivos este químico, el desincrustante. El desincrustante, ¿qué es lo que hace? Retira el sarro y retira los óxidos. Así que si tienen óxidos en algún lugar, también pueden aplicar este producto. Dejan actuar 5 minutos, realizan acción mecánica y luego enjuagan. ¿Ya? Esa es la forma de usar el desincrustante. Luego acá aparece basureros. Los basureros de los baños también, al igual que los basureros de la oficina, se lavan con el T-Power. Y luego se sanitizan con el T-Food. El T-Food se deja actuar, no se sanitiza. El T-Food se evapora con el aire. ¿Ok? Los lavamanos con el NA frutal. También se limpian con el NA frutal, igual que los urinarios y el WC. Si el lavamano estuviera con sarro, la grifería estuviera con sarro, ustedes pueden aplicar el desincrustante una vez a la semana en la concentración que dice acá, en la dilución que dice acá. 100 cc por litro de agua. ¿Okay? Luego habla de los espejos. ¿Con qué limpio los espejos? Con el T-Glass. Y la dilución es 500 cc por litro de agua. Los casilleros. Los casilleros, ¿cierto? De los camarines se limpia con el T-Dry. El T-Dry es un producto que se ocupa sin diluir, o sea que se saca directo del envase, se aplica por 1 minuto, que realice la acción sobre la superficie para que elimine la suciedad y luego se retira con un paño. Los casilleros también hay que sanitizarlos, o sea, el sector de los camarines también hay que sanitizarlo, pero se sanitiza el ambiente. Aquí dice uso ambiental con el T-Food, ¿ya? Que usted lo ocupa sin diluir, o sea, se saca directo del envase y se aplica en el ambiente de donde están los casilleros, o sea, en el camarín. Los pisos de baños y camarines se limpian con el NA frutal, ¿ok? Las duchas también se limpian con el NA frutal y semanalmente ocupamos el desincrustante, como lo hicimos con el urinario del WC. Recuerde que el desincrustante se tiene que hacer en esta dilución 100 cc por litro de agua. Se deja actuar solo 5 minutos, no media hora. No importa si ustedes no pueden retirar todo el sarro que aparece ahí o que se observa ahí en la ducha. Y si no tuviera sarro, ustedes igual aplíquenle, porque la idea es prevenir que aparezca sarro. ¿Ya? A veces al ojo humano no se ve que se está generando sarro, pero si estamos aplicando todas las semanas, eso también previene que se formen costras más grandes de sarro. Así que aunque no se observe, ustedes igual deben aplicarle. ¿Ok? Entonces, dejamos actuar 5 minutos el químico, luego hacemos acción mecánica y enjuagamos.
Y finalmente las duchas se sanitizan con el T-Food. Como les decía y les explicaba, no se diluye, se ocupa directo y se aplica en la superficie y se deja ventilar. Los microondas, servidores, hornos se limpian con el T-Dry. Las mesas, sillas del comedor se limpian con el T-Dry. Los lavaplatos, T-Dry. Dispensadores de agua del comedor y cualquiera que exista dentro de la planta, porque algunas veces tenemos en las oficinas, otras veces tenemos en la bodega los dispensadores de agua. Todos esos dispensadores de agua se limpian con el T-Dry. El refrigerador, por dentro y por fuera, con el T-Dry. Y los pisos del comedor se limpian con el NA frutal. ¿Ya? En general, el NA frutal se ocupa para limpiar todas las superficies de los baños y el piso del comedor. Con respecto al comedor, ¿cierto? El microondas, las mesas, las sillas, los lavaplatos, dispensadores de agua y refrigerador también se deben sanitizar, como aparece acá, con el T-Food. Se aplica, después que quedó limpio, se aplica el T-Food a las superficies a las superficies que estamos indicando del comedor, ¿ya? Y también se utiliza al ambiente del comedor. Vamos a seguir ahora con la bodega. Como ya saben ustedes, la bodega no es solamente limpiar los pisos, sino que una vez a la semana debemos limpiar rack, paredes, fosas de carga, lavar los basureros, limpiar las puertas de rollo y portón. Si hay espejos convexos y los podemos alcanzar, se limpian las lamas y se limpian los extintores. Entonces, acá en el programa sale muy claro qué químico es el que tenemos que usar. Para los pisos de la bodega, y como ustedes saben, se deben hacer todos los días con la máquina, con la vacuolavadora, de hecho aquí también lo menciona, vacuolavadora, usamos el T-Neutro EC, el neutro. Se ocupa 4 cc por litro de agua, esa es la dilución. Luego vamos a ver cuánto es lo que tenemos que ocupar para la vacuolavadora. Después yo les voy a enseñar. Los racks, ¿qué tenemos que usar? Los racks, como son de metal, tenemos que usar el T-Dry. El T-Dry viene listo para usarlo, no requiere de agua, así no se oxidan las piezas metálicas. ¿Se acuerdan que hablamos que el T-Dry también servía para los casilleros, que en general son metálicos? Por eso usamos el T-Dry. Para las paredes y estructuras, en realidad para las estructuras, pilares que sean de metal, se limpia con el T-Dry. Las fosas de carga, ya donde se coloca, donde está esta tarimita que se ocupa para, se levanta esta tarima y se ancla a la rampla que viene de Santiago a dejarles la mercadería. Esa rampla que se levanta es de metal y se debe limpiar una vez a la semana porque a veces tienen manchas ya de grasa o algún producto, se deben limpiar una vez por semana con el T-Neutro EC. Yo sé que en general ustedes pasan con la máquina vacuolavadora por esa zona, está bien, pero en sí, cuando tienen alguna mancha pesada, gruesa, debería hacerse una limpieza semanal, ojalá con la abrillantadora. Y ocupamos el T-Neutro EC en la concentración que dice acá. Sala de baterías. Muy poca gente tiene este sector. Este sector se limpia el piso con el T-Neutro EC y se puede hacer también una limpieza de los pilares que pueda tener, cosas estructurales que pueda tener ese sector con el T-Dry. Usted no limpia la máquina, no. Solo las cosas estructurales que pueda tener la sala, pilares, ¿ya? Luego habla de los basureros y contenedores de la bodega. Al igual que los otros basureros, debemos usar el T-Power para los basureros de la bodega. Limpiarlos una vez por semana y lavarlos con este químico. Las puertas de rollo o portón. Yo también les indiqué las puertas de andén, que es lo mismo que las puertas de rollo. Los portones de entrada tenemos que limpiarlo con el
T neutro EC. Ese indica acá en el programa con el que debemos limpiar. No con otro, sino con ese. Los espejos, yo sé que nadie tiene y los que tienen están muy altos, por lo tanto no los alcanzamos y nosotros no hacemos limpiezas en altura, no está en nuestro contrato realizarlo. Si quisieran, es una solicitud aparte que tienen que hacer con nuestro supervisor. Si se hiciera en algún lugar, se tienen que limpiar con el T-Dry. Las lamas. Yo sé que las lamas, muy poca gente en un principio me dijo que no tenían, o muy poca gente me dijo que tenían, entonces no se colocó en las rutinas de limpieza. Pero me he dado cuenta que fue una información falsa y que todos, la mayoría tiene lamas en su centro de distribución. Las lamas son esas cortinas plásticas que colocan en la puerta de entrada para evitar que entren las moscas o un ave, que entren vectores. Eso se tiene que lavar una vez a la semana con el T neutro EC. ¿Ok? Si bien no aparece en sus rutinas, sí aparece en el programa. Y como les decía, no aparece porque no me lo informaron que existían. Así que quedó al pendiente. Pero ya saben con esta charla que se tiene que limpiar una vez a la semana con el T neutro EC. En la dilución que ya hemos conversado, 40 cc por litro de agua. Y los extintores que puedan existir en el interior de la bodega se limpian con el T-Dry, que es un producto químico que se usa sin diluir, como lo mencioné. Se expone 1 minuto en la superficie y luego se limpia con el paño. Eso es la bodega. Ahora vamos a revisar la última parte del programa que habla de los exteriores o del patio, ya toda la zona de afuera de la bodega. Habla de los pisos de andén de carga y descarga. Dependiendo de cómo sean estos, se usa o la vacuolavadora o la barredora. Esto aplica más bien para Quilicura. Después habla de la zona de desechos, que debe estar limpia, no habla de químicos, solamente debe barrerse, una limpieza seca. Las fosas de carga, que es donde se coloca la rampla que viene de Santiago a dejar la mercadería, se coloca en ese lugar, que es una especie como de hoyo, ¿ya? Y eso se tiene que barrer todas las semanas. Después dice, limpieza de extintores. Los extintores, si es que hubiesen extintores en el exterior, ustedes tienen que limpiarlos con el T-Dry. Luego habla del retiro de basura, con respecto a los cartones y a los plásticos, que se tiene que hacer todos los días por turno, obvio para las sucursales que tienen turno y para las que no, se tiene que hacer de forma diaria. Y por último salen los basureros y contenedores del exterior, se tienen que lavar con el T-Power, que ya se lo he indicado varias veces, en una concentración de 4 cc por litro de agua. Entonces esto es lo último con respecto al patio. Lo más importante acá es la limpieza de extintores, si es que existen, tiene que limpiarlo con el T-Dry y los basureros se lavan una vez por semana con el T-Power. Ahora voy a hacer un pequeño resumen con respecto a todos los productos. Harta atención acá. El NA frutal lo debemos ocupar siempre para los pisos de oficina, limpieza de escaleras, limpieza de baño, urinario, WC, lavamanos, duchas y paredes. Para el piso del baño, para los pisos del camarín y para los pisos del comedor. Ese es su uso. ¿Ok? Y se tiene que preparar 40 ml o 40 cc, que es lo mismo, es la misma unidad. Coloquialmente uno dice 40 cc, pero en realidad técnicamente uno debería decir 40 ml, mililitro, por 1 litro de agua. ¿Ok? Esa es la dilución. Ahora vamos a ver cómo la vamos a preparar dependiendo del implemento que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar el NA frutal en un atomizador de litro, debemos usar la dilución que nos entregó el proveedor, 40 ml por 1 litro de agua, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar un embudo
vamos a abrir el atomizador, vamos a colocar el embudo y vamos a agregar 1 litro de agua al atomizador. Y luego con la jeringa vamos a tomar 40 ml, que es lo que dice ahí. Vamos a tomar 40 ml y vamos a adicionarlo con el embudo puesto al atomizador para tener una concentración de 40 ml por litro de agua. ¿Qué limpiamos con el atomizador? Lo usamos generalmente para limpiar todas las superficies del baño, ¿cierto? Eso se ocupa de esta forma, se diluye de esta forma, ¿ok? Generalmente todas las superficies del baño dejamos actuar el químico 5 minutos, después hacemos acción mecánica y finalmente enjuagamos. Luego después del enjuague se usa el se usa el FUD para sanitizar. Pero por esta parte estoy enseñando cómo se diluye el Na frutal para ocuparlo en un atomizador. Entonces, 1 litro de agua, siempre primero el agua en el atomizador para evitar cualquier daño que nos pueda ocurrir si estamos manipulando el químico. Si colocamos el químico primero, puede saltar el químico a nuestros ojos, así que primero el agua, usamos el embudo y luego adicionamos los 40 ml que ahí yo les marqué hasta donde debe llenarse la jeringa y se adiciona al atomizador con el embudo. Eso en primera instancia. Luego, si yo quiero usar el Na frutal, como me decía las diapositivas anteriores, para la limpieza del piso, de la oficina, del baño, del área de camarines, del sector de comedor, ¿ya? Yo no voy a ocupar el atomizador para aplicar en el piso, sino que voy a ocupar, lo más probable es que ocupe el carro mopero. Yo al carro mopero tengo que adicionarle 20 litros de agua, ¿ya? ¿Qué puedo usar para adicionar los 20 litros de agua? Puedo usar el jarro graduado para que sea adecuado. Pero en general, la mitad de los carros, de estos carros, si es que todos tienen el mismo, que hay uno bastante universal que se compra, la mitad del carro con agua es 20 ml, o sea, 20 litros. Pero usted haga la prueba, dese el tiempo, use el jarro graduado, adicione 20 litros y le deja una marca a ese carro, ¿ya? Cuando preparamos 20 litros de agua, nosotros debemos adicionar 800 ml de Na frutal para poder trabajar en la concentración adecuada y limpiar como corresponde los pisos. ¿Ya? Se deja actuar, se hace acción mecánica en los pisos, se enjuaga para que quede brilloso. Esa es la forma de diluir o cuánto es la cantidad de químico que yo voy a ocupar para 20 litros de agua, ¿ya? En el carro mopero, 800 ml de Na frutal. Con respecto al neutro EC, ¿en qué superficie lo tenemos que ocupar? A modo de resumen, debemos ocuparlo siempre en los pisos de bodega, siempre en las fosas de carga, siempre en las lamas, siempre en las puertas o portones, ¿cierto? En las puertas de rollo, ahí yo les mostré una imagen, que es la puerta del andén. Las fosas de carga son estas que están acá abajo en azul. Esa es la fosa de carga, ¿ya? Y los pisos de andenes que tengan una superficie adecuada para poder usar la vacuolavadora, también de exteriores se puede usar el neutro EC. Más adelante les indico cómo debemos diluirlo. Para los pisos tenemos que diluir el neutro EC dependiendo de la máquina que vamos a usar, dependiendo de la vacuolavadora. Las vacuolavadoras que son hombre andando hacen 40 litros de agua. Entonces, usted como ya dejó limpia la máquina de un día para otro, adiciona el agua, llena con los 40 ml y
el neutro S se usa en 40 ml por un litro de agua, pero como yo ahora tengo 40 litros de agua, voy a usar 1,6 litros de neutro S. ¿Y cómo lo adiciono? Con el jarro graduado. Adiciono un jarro lleno hasta el litro de químico, lo adiciono a la vacuolavadora y luego agrego los 600 ml o 600 cc. Y ahí cumplo con 1,6 litros de neutro S. Cada vez que yo voy a limpiar los pisos de la bodega, debo preparar esta mezcla. Yo sé que hay bodegas que son bastante grandes y a veces debemos llenar 2 veces la vacuolavadora. Se gasta las 2 veces, en una ocasión se gasta 1,6 y en la otra de nuevo vuelvo a gastar 1,6 litros de neutro S. ¿Ya? Esto es para las vacuolavadoras. Se ocupa harto de este producto porque las bodegas son grandes. Tiene que haber consumo del producto, chicos. No se lava el piso con pura agua, sino con esta concentración, con esta dilución del producto. ¿Ok? Para el caso de los que poseen vacuolavadora hombre a bordo, estas vacuolavadoras también ocupan el neutro S, porque es para los pisos. Una vez que esté limpia, usted la llena hasta los 70 litros de agua, que eso es lo que hace la vacuolavadora. Y como tengo 70 litros, ¿cuánto debería echarle de neutro S? Debería colocarle 2,8 litros de neutro S. ¿Cómo lo calculo? Como les mostré acá, adicionan 1 litro de químico, después adicionan otro litro de químico y finalmente los 800 para hacer los 2,8 litros de neutro S. Esta es la forma, por eso yo necesito que ustedes tengan los jarros graduados, porque si no, ¿cómo vamos a realizar la dilución? Ahora, si queremos usar el neutro S para la limpieza de lamas y puertas, ¿cómo debemos hacerlo? Yo considero, o yo creo que ustedes también, usar, ¿cierto?, un atomizador. Llevar el producto preparado en el atomizador de litro. Por lo tanto, vamos a usar la concentración que nos pide el proveedor de forma directa. 40 ml por 1 litro de agua. Entonces, adicionamos 1 litro de agua al atomizador más los 40 ml de neutro S que lo retiramos o lo sacamos o lo medimos con la jeringa. ¿Ya? Ahí tomamos 40 ml y adicionamos al atomizador con el embudo para no perder el producto. De esa forma, entonces, tenemos el producto para la limpieza de lamas y puertas. Ahora revisemos el resumen para el Power. ¿Qué se limpia con el Power? Los basureros. Basureros de oficina, de bodega, basureros y contenedores que están en el patio y los basureros de los baños. ¿Ok? Todo eso con el Power, la dilución que recomienda el proveedor es 40 ml por litro de agua, pero obviamente muchas de esas cosas no lo vamos a hacer con un atomizador, sino que vamos a llevar, por ejemplo, para limpiar los basureros grandes, vamos a llevar a lo mejor un carro mopero o un balde. Entonces, ahora veamos cómo debemos hacer esa mezcla. Para los contenedores y basureros grandes, su limpieza debería ser con un carro mopero, llevar la preparación lista en un carro o en un balde. En este vamos a agregar 20 litros de agua, ya saben que pueden medirlo con el mismo jarro graduado, van a demorarse un poco, pero van a poder medir y luego traten de dejar el tarro o el carro o el jarro, o el balde en realidad, con una marca hasta donde les llegó el agua. Entonces, para que después en próximas ocasiones ya sepan ustedes cuántos son 20 litros de agua. Para 20 litros de agua nosotros debemos usar 800 ml de Power. Esa es la concentración que deberíamos aplicar al agua. Esa es la dilución que debemos aplicar al agua. Ahí yo se los marqué. El jarrito tiene que llegar hasta el 800 ml.
¿Ok? Luego, ¿cierto? Dejamos actuar el químico en la superficie, adicionamos por dentro y por fuera, podemos ayudarnos de una escobilla o de una escoba para limpiar los basureros. Dejamos actuar, después aplicamos acción mecánica y finalmente enjuagamos los basureros. Recuerden que los basureros también se sanitizan. Ahora, si el power lo usamos para los basureros de oficina y los basureros de los baños, que son pequeños, podemos hacer una dilución en un atomizador, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Adicionamos 1 litro de agua y luego los 40 ml de power, porque esa es la dilución del power, igual a la del Na frutal y la del neutro EC. Entonces ahí tenemos ya el power para poder usarlo en las superficies de estos basureros que son más chicos. ¿Ok? Ahora vamos a revisar el resumen del desincrustante. Recuerden que el desincrustante retira sarro y óxidos. ¿En qué superficies debemos aplicarlo? En los urinarios, en los WC o las tazas del baño, en lavamanos, en duchas. También podríamos aplicarlo en los pisos que presentan sarro. Generalmente hay pisos que debajo de los lavamanos presentan sarro, las cerámicas. Usted puede aplicarlo ahí también. También lo puede aplicar en pisos que tienen óxido, porque el desincrustante, como les decía, saca sarro y óxido. Hay pisos con óxido generalmente en los camarines, porque como los locker y las bancas a veces son de metal, generan sarro en el piso. Entonces también lo podemos, o sea, generan óxido en el piso, así que también lo podemos usar ahí. Y también es súper importante no solamente colocarle en el lavamanos o en la ducha, sino que también en la grifería de estos implementos o superficies del baño. A las llaves, a las chayas de las duchas, a las llaves de las duchas, también usted debería aplicarle el desincrustante una vez a la semana, en la concentración que dice acá y en el tiempo que decía de exposición. Recuerden que el tiempo de exposición del desincrustante es solo 5 minutos y luego debe aplicar acción mecánica y enjuagar. Usted no lo puede tener toda la tarde porque puede dañar las superficies, especialmente los pisos y la grifería. Así que mucho ojo con eso. Es un producto bastante potente, muy corrosivo, entonces se tiene que dejar el tiempo estimado y usar en la dilución que estoy indicando acá. Ahora vamos a ver cómo se prepara. Bueno, el desincrustante debemos prepararlo en un atomizador. Ojalá en ese atomizador más grande que usted tenga, porque en general los atomizadores son de litro, pero yo sé que hacen un poco más de litro. Así que tiene que fijarse bien en cuál va a usar. Porque la concentración que usamos es 100 ml, perdón, porque la dilución que usamos son 100 ml por 1 litro de agua. Entonces, primero adicionamos el litro de agua al atomizador y luego 100 ml de desincrustante. Usted puede ver ahí el jarrito que es de litro y solo 100 ml es la primera medición. Es poco, muy poco. No se pase, porque esa no es la indicación del proveedor. Recuerden que todo lo que les estoy diciendo es lo que el proveedor nos tiene indicado. Con esa concentración el químico va a funcionar bien, no va a dañar la superficie y va a retirar el sarro. Consideren además que lo vamos a hacer toda la semana, entonces de a poco vamos a ir recuperando esas superficies que están con sarro. Esta es la forma y no olviden dejar actuar por 5 minutos, aplicar acción mecánica y luego enjuagar. No se deja sin enjuagar este químico porque si no vamos a dañar las superficies. Ahora revisemos el resumen del glass. El glass es para limpiar los espejos del baño, las ventanas y las superficies vidriadas como puertas, mamparas, paredes divisorias. Ya todo lo que aparece aquí en estas imágenes. Ahora vamos a ver cómo tenemos que diluirlo.
Ahora revisemos cómo vamos a diluir el glass. El glass, dice el proveedor que debemos preparar 500 ml por 1 litro de agua, pero en general el glass lo usamos en un atomizador. Entonces, no nos va a alcanzar el atomizador porque 1 litro de agua más 500 ml hacemos 1,5 litros y el atomizador es de 1 litro. Entonces vamos a usar una dilución menor. Vamos a preparar el atomizador con su embudo, vamos a adicionarle 500 ml de agua, ya ahí está marcado 500 ml, y vamos a agregarle 250 ml de glass, ¿ok? Vamos a tener finalmente un atomizador con 750 ml de solución. No olviden que el glass debemos dejarlo actuar 1 minuto, hacemos acción mecánica y secamos luego. Esa es la forma. Ahora vamos con el uso y el resumen del químico DRY o dry, como le digo yo. ¿Ya? El dry dice ahí limpieza directo, o sea que no se diluye. ¿Ya? Eso que lo tengan muy claro. Ustedes lo sacan directo del bidón, usan el embudo y lo pasan al atomizador. Pueden pasarlo primero al jarro de litro para que no vaya a ser difícil la manipulación del bidón. Yo sé que algunos todavía no tienen bomba de extracción de esa bomba manual, así que ahí con mucho cuidado manejar el bidón de 20 litros. Pero se ocupa directo y se ocupa en el atomizador. ¿En qué superficies tenemos que usarlo? En los racks y estructuras. Ahí hay una fotito pequeña de lo que son los racks. Esa foto donde salen los pallets y la estructura que son azules. Esos son los racks para los que no saben aún lo que es un rack. Extintores, casilleros, microondas, servidor, horno, las sillas y las mesas del comedor, la limpieza del lavaplatos, la limpieza de los dispensadores de agua y la limpieza del refrigerador por dentro y por fuera, se usa el dry. Ya se deja actuar 1 minuto, luego se hace acción mecánica y se deja secar. Así se usa este producto. Ahora vamos a revisar la silicona crema. La silicona crema se utiliza en el mobiliario como mesas, sillas, repisas, cajoneras. Se ocupa en general para las superficies de madera y para las superficies de cuero o de cuerina, ¿ya? Se usa para la limpieza de esos lugares. Y además se usa para las gomas de las escaleras. Este producto no se diluye, se usa directo. Lo ideal es que se use en una botellita de atomizador, pero con una tapa, no con el atomizador, ¿ya? Y obviamente, y no les he dicho, pero todos los atomizadores siempre tienen que estar con su etiqueta correspondiente al químico, ¿ok? Por último, el Food A. El Food A es un sanitizante. Todos los otros químicos que mencionamos son para la limpieza, pero este último es para sanitizar. Se aplica después de que hemos limpiado. Y se aplica en algunas superficies. Son las superficies de los baños y también se ocupa para los ambientes. Entonces aquí hay una mezcla de las dos cosas. Superficie de baños, ambiente del baño, ambiente del camarín, ambiente de las oficinas, sobre la mesa de los comedores o del comedor, en los dispensadores, ya tanto de baño como los dispensadores de agua, se sanitizan finalmente. En el lavaplato termina usted de limpiarlo con el dry y lo sanitiza con el Food A. El refrigerador también, el ambiente del comedor y los basureros en general, sobre todo los que son de oficina, de baños y de la bodega, se deben después sanitizar con el Food A. El Food A se ocupa directo del envase que lo trae el proveedor, no se diluye. Por lo tanto, solamente tienen que asegurar, ¿cierto?, que
el producto no se derrame, usar el embudo y utilizarlo en el atomizador y colocarle la etiqueta que corresponde. Eso, chicos, no se vayan a olvidar, señoras, señores, no se vayan a olvidar de colocar siempre la etiqueta de los productos que están ocupando. Los productos duran 24 horas, por lo tanto, el producto no puede estar toda la semana sin ocuparse. ¿Ya? Los productos se preparan para su uso. Por ejemplo, el glass, ¿cierto? Que se diluye y se prepara para todo el tema de los vidrios. La idea es que si lo ocupa y le sobra, usted ya no lo puede ocupar al siguiente día porque ya la concentración perdió su efecto. Ya se volatiliza, ya no tiene la cantidad de producto que debería ser para la limpieza. Todos aquellos productos que se diluyen no pueden usarse al siguiente día, duran solo 24 horas. Así que ojo con eso también. Es importante hacer la dilución y ocupar los productos. Y sobre todo, chicos, la limpieza no es con agua. Muchas de todas las sucursales tienen sus productos químicos, por lo tanto, úsenlos de acuerdo a los lineamientos que les indiqué. Si falta químico, no tienen químico, tienen que levantar la mano y avisarle al administrador. Tiene que haber esa confianza. Si el administrador no toma carta en el asunto, usted tiene que hablar con su supervisor y decirle que el stock de químicos, sobre todo el NA frutal, el neutro EC, que es lo que más se ocupa a diario en la planta, tiene que existir stock. Así que ustedes tienen que levantar la mano en ese sentido. Bueno, ahora les voy a dejar una pequeña prueba de verdadero y falso con 7 preguntas, como siempre, de lo que estuvimos conversando hoy, ahora. Recuerden que tienen que sacarse más de un 5. Si se sacan menos de un 5, tienen que volver a hacer la prueba. ¿Ok? Eso, chicos, señoras y señores. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.